Ok, ahora sí, vamos a empezar. Muchas gracias al doctor Cristian por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, los participantes. El taller de esta semana se va a llamar Modelado computacional de nanomateriales de baja dimensionalidad para aplicaciones en almacenamiento de energía. Lo imparte el doctor Cristian Celaya del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Tijuana, Ensenada. Entonces, rápidamente voy a leer una breve semblanza del doctor. Denme un segundito aquí. Muy bien. El doctor Celaya cursó la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Politécnica de Chiapas del 2009 al 2013. En 2016 se graduó de la maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, donde también realizó sus estudios de doctorado del 2016 al 2020 en el mismo posgrado, bajo la tutela del doctor Luis Enrique Sansores Cuevas. Durante sus estudios de doctorado realizó una estancia de investigación en la Universidad de Helsinki, bajo la asesoría del doctor Dag Sundholm, donde se enfocó al estudio de la química computacional de moléculas que contienen átomos de oro. Realizó una estancia postdoctoral de 2 años en el Instituto de Energías Renovables, IER, de la UNAM, del 20 al 22, mediante la beca otorgada por la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de GAPA de la UNAM, bajo la asesoría del doctor Jesús Muñiz Soria. A partir de octubre del 2022, realiza una segunda estancia postdoctoral otorgada por el CONACYT en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, incorporado al Laboratorio de Almacenamiento de Energía LAE de la doctora Ana Karina Cuentas Gallegos. Ha participado en la codirección de tesis de licenciatura y maestría. Además, cuenta con más de 45 artículos publicados en revistas indexadas en áreas de ciencia de materiales, físico-química en superficies y química computacional. Estas suman más de 400 citas, según Google Scholar, de otros autores y un factor índice H de 11. Desde el 2022 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del CONACYT. Sus áreas de interés y líneas de investigación abarcan el estudio de primeros principios de sistemas bidimensionales para aplicaciones en almacenamiento de energía, estudio ab initio de la absorción de átomos y moléculas en superficies nanoestructuradas y el transporte electrónico de sistemas de baja dimensionalidad, empleando la teoría del funcional de la densidad, DFT. Entonces, sin más, le cedo el micrófono al doctor Cristian. Aplausos virtuales. Gracias. Gracias, Valeria, por la introducción. Este, pero por favor, solo corríjanme si pueden ver la presentación. Yo la Ya, veo. ¿ya? Es un sí, ¿verdad? Sí, yo sí la veo. Ok, perfecto. Entonces, vamos a presupuestar que ya está en pantalla, ¿no? Ok, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el interés sobre esta área, ¿no? Sobre el modelado computacional de nanomateriales de baja dimensionalidad para aplicaciones en almacenamiento de energía. Ahorita lo quise dejar muy general así, particularmente porque ahorita son las áreas con las que estamos trabajando con los alumnos y son un área potencial en desarrollo. Sin embargo, durante el taller, pues vamos a platicar también sobre otras aplicaciones que se tienen en modelado computacional, sobre perspectivas con las que nos hemos topado a lo largo de varias interacciones con grupos de colegas experimentales y sobre el énfasis particular, la motivación, ¿no? Sobre este campo, ¿no? Que es muy interesante, que se suma a la investigación sobre la ciencia de ingeniería de materiales, particularmente el interés de estos capítulos, ¿no? Entonces, eh, sin más por el momento, pues vamos a platicar sobre esto, ¿ok? Bueno, con confianza, cuando tengan dudas o cuestiones en la charla, por favor pueden levantar la mano, no hay problema. La idea de este taller, pues, o esta
introducción es que sea didáctico, que podamos interaccionar, que los cuestionamientos que ustedes tengan, pues se pueda hacer retroalimentado, ¿no? Entonces, de tema general, pues intenté estructurar esta parte de la plática sobre 6 puntos generales, ¿no? Uno, una breve introducción sobre los métodos de estructura electrónica. Vamos a introducir a la teoría de funcionales de la densidad, no vamos a desarrollar ninguna matemática, nada complejo. Y la idea del taller, pues, es esta parte, ¿no? Que conozcan los códigos de cálculos de estructura electrónica con los que hemos trabajado, con los que se han podido generar diferentes hallazgos académicos y en los que particularmente el interés siempre ha sido describir las propiedades electrónicas, ópticas, magnéticas de estos materiales, ¿no? Y las principales contribuciones en cuestión de conversión y almacenamiento de energía. Y la última sección la tengo un poco más generalizada sobre utilizar estos principios en sistemas de dinámica molecular, un poco más allá del temario general, pero bueno, es una idea de mostrar ciertos ejemplos y dónde podemos implementar estas aproximaciones. Aquí hay un poco de literatura básica que me gustaría que, por si tienen un poco más de interés y van un poco más allá de lo que es este dinámico taller, pues pudiéramos abordar y desde ese punto de vista, pues pueden, creo que pueden cultivarse con esta literatura. Y pues yo totalmente abierto a cualquier otra cuestión que emane ahí durante este tiempo que nos toca interaccionar, ¿ok? Un segundito. Sí, Me parece que hay un compañero, Guillén, que tiene una pregunta. Guillén, si quieres, abre ajá, tu micrófono, adelante. por favor. Hola, Sí. bueno, ¿me escucho? Sí, Sí. te escucho. Hola, Cristian. ¿Qué tal, Guillén? ¿Cómo estás? Bien, oye, me surge acá una duda y bueno, es más bien como si quisiera saber tu opinión personal en si en este caso, en lo que vamos a hacer, tú manejas alguna diferencia conceptual entre lo que sería el modelado y la simulación. Ok, particularmente exacto, muy buena pregunta, Guillem. Vamos a hacer este modelado, ¿no? Particularmente la idea básica es el modelado computacional de algunos materiales, la escalabilidad, a eso no sé si a eso te refieres, sobre algunos modelos que podemos utilizar con la finalidad de predecir propiedades que nos interesen de los materiales por mencionar algunas, ¿no? Energías de absorción, barreras de energía, etcétera. Son como las características que hacemos. No sé si quieres o tu tema relacionado a simulación estás más relacionado a llevar a cabo cálculos. Bueno, es que yo percibo, por ejemplo, los programas que hacen los cálculos de estructura electrónica como simuladores, ¿no? Y más que nada cuando no tienes el conocimiento completo de lo computacional y lo teórico que viene detrás del programa, ¿no? Ah, ok, ok. Cuando ya empiezas a conocer un poquito de eso y a moverle y adquiere un poco una cosa de arte, pues a lo mejor ya estás haciendo modelado, ¿no? O como dices tú, aplicando algún modelo que te permite escalar las propiedades, ¿no? Exacto, ese es el modelado, esa es la idea del taller, ¿no? Generar modelos intenten predecir lo que se ocurre en laboratorio o que nos den una idea sobre los fenómenos o tendencias que están ocurriendo. En cuestión de simulación, particularmente como tú dices, entrar de lleno a los códigos para sacarle el máximo provecho y entender un poco la filosofía o la estructura del algoritmo de cada código, pues sí, esa parte, no lo vamos a tocar porque sería mucho desarrollo, pero sí vamos a introducir un poco a la dinámica de algunos códigos computacionales de licencia y abiertos y la filosofía de ellos, ¿no? Y no quiero decir pros y contras, ¿no? Quiero más que nada platicar sobre qué características podemos tener uno con respecto a otro. ¿Me explico? Ok, muchas gracias, Cristian, Sí, gracias. de acuerdo. Ok. Ok, no, excelente pregunta. Esa parte está muy, muy bien fundamentada sobre la diferencia de simulación, llevar a cabo cálculos a ejecutar, y la parte del modelado, ¿no? Como bien dice, intentamos
utilizar un modelo, una aproximación o una pequeña escalabilidad de los fenómenos físico-químicos en los materiales. Y la idea es reproducirlos, ¿no? O bien entender su naturaleza y describir lo que ocurre a nivel atomístico. Entonces, en ese punto, pues voy a avanzar. Antes que nada, pues me gustaría explicarles en dónde estamos, ¿no? En dónde me encuentro trabajando. El Centro de Nanociencia y Nanotecnología, pues se encuentra en Baja California, que es el estado fronterizo que se encuentra aquí, en esta región, y particularmente, pues, Ensenada, Baja California, se encuentra más o menos a 2 horas de distancia de Tijuana, que es la ciudad para aterrizar, si vienen de la Ciudad de México o de otra parte de la República. Y el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, pues es esta infraestructura que nos encontramos cerca, a un lado de la carretera. Entonces, si ustedes vienen directamente a Ensenada, van a pasar por el CENIN, coloquialmente. Y aquí se encuentra el laboratorio donde actualmente estamos haciendo investigación en conjunta, ¿no? Estamos proponiendo una amalgama de investigación sobre la parte experimental y teórica en procesos de almacenamiento de energía. Posteriormente, al final del curso, pues les haré un pequeño comercial sobre los hallazgos que hemos encontrado aquí en conjunto con la doctora Ana Karina Cuentas y los estudiantes y las líneas de investigación que actualmente se llevan. Pero bueno, no solo quiero hacer énfasis en el laboratorio, sino que hay un sinfín de áreas de oportunidad para poder experimentar la parte de ciencia e ingeniería de materiales, ¿no? Desde el ámbito experimental hasta la parte teórica, ¿no? O simulación computacional de materiales. Y en ese sentido, pues esta es la ubicación de nuestro laboratorio, nuestro centro. Bueno, ¿qué otras características tiene Baja California? Pues tiene ahorita, es marzo, temporada ideal para el avistamiento de ballenas. Cuenta con una buena gastronomía mediterránea, vinos de la región, así como un sinfín de número de productores en cerveza artesanal. Y esta parte, pues esta geografía que nos mantiene aquí, un poco alejados del centro del país, pues de cierta manera sigue siendo México, ¿no? Pero la parte elemental es que estamos igual avanzando en la investigación, coayudando a la investigación en esta área de materiales para almacenamiento de energía. Y bueno, otra característica pues son los atardeceres que aquí se pueden apreciar, ¿no? Entonces, cuando tengan la oportunidad, pues pueden hacer una estancia, una visita o solo visitar, ¿no? Es una agradable ciudad y pues eh, no se pueden perder esta oportunidad, ¿no? Entonces, eso es en donde nos encontramos ubicados. Entonces, vamos a platicar muy someramente sobre lo que estamos o lo que queremos hablar, ¿no? Y particularmente, pues hemos hablado de nanomateriales, ¿no? La escalabilidad de esto es simplemente entender los materiales a la nanoescala y cómo se pueden modelar sus propiedades, ya sea en electrodos de baterías, materiales para celdas catalíticas o materiales con una aplicación particular. Y en este punto, nosotros podemos partir desde una idea general, como vemos este esquema de con respecto a la cantidad de átomos que estamos simulando, cuánto pasa con respecto al tiempo o cuántos son los tiempos de simulación, ¿no? Y si hablamos a grosso modo, ¿no? De aquellos modelo de grano grueso que pues llevan más allá de 1000 o 5000 átomos que se simulan, pues apenas los tiempos son de microsegundos, ¿ok? Y si nos vamos a modelos un poco más realistas, pues un poco más alimentados con potenciales atomísticos clásicos, pues apenas nos acercamos a los nanosegundos. Pero bueno, la contraparte para nosotros experimental es qué puedo observar en un picosegundo, un femtosegundo, pues es todo lo que se describe mediante la mecánica cuántica, ¿no? Todo aquello, detalles electrónicos o propiedades electrónicas que nos van a exhibir la naturaleza de nuestros materiales, ¿no? Y en ese sentido, pues, otra vez, ¿no? La parte cuestionable de nuestro trabajo puede ser, ¿no? Sobre qué me interesa un picosegundo, si el tiempo, pues, es complejo, ¿no? Entonces, hay una importante punto que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Todos aquellos fenómenos de transformación química o procesos físicos, incluso interacciones de Van der Waals, ocurren a nivel de estructura electrónica, ¿no? Un enlace químico, pues,
como bien les platicaba, pues es la compartición de electrones o la formación de la donación de carga entre un elemento electronegativo y un electropositivo, y los fenómenos físico-químicos que se observan en algunas superficies, como interacciones de tipo secundarias o tipo de Van der Waals, en cuáles son los fenómenos físico-químicos que normalmente se observan en algunos materiales catalíticos. Y en ese sentido, pues todo el detalle electrónico nos lo va a describir la mecánica cuántica. Y para ello, pues actualmente utilizamos algunos cientos de átomos. Ahorita vamos a ver cómo la evolución computacional nos permite obtener un poco más de amplitud sobre el detalle de la cantidad de átomos que podemos alimentar en nuestro sistema. En esa perspectiva, pues nuestra herramienta de trabajo, como pongo aquí, pues es utilizar cómputo de alto rendimiento con la finalidad de utilizar aproximaciones o bien modelos teóricos que nos permitan describir a detalle lo que está ocurriendo a nivel atómico. ¿Ok? Entonces, en esa perspectiva, esta es nuestra escalabilidad hasta ahorita. Sin embargo, hemos podido ahorita en el grupo, pues también utilizar potenciales atómicos clásicos, o sea, actualmente se llaman potenciales reactivos, que son alimentados con información a partir de la teoría funcional de la densidad, y estos pues ya permiten tener una mejor escalabilidad. En ese sentido, aquí siempre me gusta hacer este cuestionamiento sobre qué pasa entonces con nuestros modelos, que pueden ser muy bonitos, muy detallados a nivel atómico, con respecto a lo que ocurre en un laboratorio, ya que si recuerdan, ¿no? Cualquier proporción en masa que utilicen en el laboratorio, pues utilizan unidades de mol, ¿no? Y eso, pues si lo convertimos a número de átomos, pues nos lleva a una escalabilidad de 6.6 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Sobre mol. Entonces, esa forma de cómo nosotros o cómo a través de aproximaciones podemos predecir ciertas propiedades que ocurren en los materiales, pues es una ambigüedad muy interesante, ¿no? Ya que la mayoría de los fenómenos que ocurren a nivel de estructura electrónica, pues son una propiedad que predomina en todo el material, ¿no? En este caso de materiales de baja dimensionalidad. Y en ese sentido, pues la descripción de la mecánica cuántica, o bien vamos a ver la aproximación con la que se utiliza esto, pues nos va a permitir entender o describir la densidad electrónica de nuestros materiales. Entonces, las simulaciones que vamos a platicar, incluso, pues llegamos apenas a un picosegundo, a unos cuantos picosegundos. Ya esto es un poco elemental por el costo computacional, pero bueno, esa es la parte que me gustaría hacer énfasis, ¿no? Y bueno, continuando con el punto de la herramienta de trabajo, les quiero platicar sobre el cómputo de alto rendimiento. El cómputo de alto rendimiento no es más que el conjunto de supercomputadoras interconectadas en una red interna capaz de procesar un sinfín de datos a una gran velocidad. Y como como sabemos, ¿no? Los que hemos ya sentido la evolución de las computadoras, pues estas parten desde las grandes cajas o grandes cuartos, por ejemplo, la máquina Enigma, ¿no? Que ayudó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si no mal recuerdo, a descifrar códigos nazis, pues hasta las computadoras que se empezaron a utilizar en los años 70, ok, 80, ya empezaban a reducir la cantidad, el volumen, ¿no? De circuitos integrados que tenían, ¿no? Hasta las que empezaron a ser más de uso comercial, ¿no? Las que ya se podían tener en casa y cubrir con un plástico, pues, supuestamente para que no se rayara, etcétera, ¿no? Ahorita ya tener una laptop y traerla de aquí para allá y todo eso, ¿no? Entonces, las computadoras pues han tenido un auge muy importante, y esto se debe pues a la evolución también o el desarrollo de nuevos circuitos integrados y procesadores que han permitido que estas computadoras se reduzcan su tamaño, sean más accesibles en costos y a la vez pues tengan una mayor velocidad de procesamiento de datos. Entonces, esta evolución que ha tenido el cómputo pues también nos ha permitido a implementar lo que es la teoría en función de códigos computacionales que permitan resolver estos problemas, ¿no? Elementales en cuestión de estructura electrónica. Entonces, hoy en día, en un laboratorio decente,
se puede contar con este tipo de clústeres, o sea, gabinetes de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten llevar a cabo este cálculo de estructura electrónica. Cabe mencionar que pues son demandantes a cuestiones energéticas, pero pues nos permite simplemente tener algo modesto, accesible, ¿no? Para llevar a cabo ciencia básica. Sin embargo, pues es algo que nadie comenta, pero sí es muy importante, ¿no? Es una infraestructura difícil de mantener, o sea, en cuestión de mantenimiento, pues porque requiere ciertas características técnicas, además de mantener las temperaturas ideales para que las especificaciones técnicas nos proporcionen el rendimiento adecuado, ¿no? Y con ello, pues, tener una infraestructura de cómputo lo suficientemente decente, ¿no? En un laboratorio. Entonces, esta sería nuestra, vaya, si hablamos un poco escalando el nivel experimental, pues nuestra campana, nuestra mesa de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte en la cual nosotros llevamos a cabo los cálculos, pero bueno, es importante tener conciencia sobre esto, ¿no? De que es un equipo que requiere alto costes de mantenimiento, alta demanda energética y pues hay que compensarlo, ¿no? De cierta manera, no solo comprar una computadora y dejarla ahí y mandar cálculos, no, sino que hay que usar a conciencia estos recursos computacionales, ¿no? Y bueno, también quiero hablar un poco sobre el cómputo de alto rendimiento que hay en México, ¿no? En México no solo nos podemos casar con esta idea de tener un servidor en un gabinete, etcétera, ¿no? Sino que también podemos hacer proyectos, ¿no? Utilizar la infraestructura de cómputo que hay en diferentes institutos académicos en México, como el CIMBESTAB, la UAP, el IPC, en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tenemos un servidor, pues, Mistli, y también en el sureste se llama LARCAT, Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño, pues también permiten aceptar proyectos de universidades, creo que también de empresas privadas, y con la finalidad de llevar a cabo estos cálculos, pues ustedes pueden estar atentos a estas convocatorias y solicitar horas de cómputo, ¿no? Que a la larga, pues se hace una conversión y pues es recurso económico, ¿no? Son prácticamente de algunas cantidades monetarias en cuestión de horas cómputo y conversión a dinero, ¿no? Y en ese punto, pues, no se pueden quedar limitados con eso. Cabe aclarar también aquí que estos laboratorios o estos equipos de supercómputo en México solo ofrecen la infraestructura, ¿no? Ya en cuestión particularmente de códigos computacionales o programas, pues es ahí donde ustedes tienen que desembolsar o el asesor o el grupo de trabajo tiene que desembolsar para la adquisición de un software o alguna paquetería específica que requieran utilizar. Sin embargo, parte de este curso, pues es darles un panorama un poco más amplio sobre herramientas, sobre algunos códigos abiertos que hay de cálculo de estructura electrónica y que nos permiten poder llevar a cabo el modelado de nanomateriales con la finalidad sin que ustedes tengan que desembolsar ni un solo peso en la compra de un software en específico. Estos códigos, pues normalmente son alimentados por la comunidad académica, como un sistema operativo abierto, y pues va teniendo mejoras, va teniendo implementaciones, se va actualizando, y esto permite que pues lo que es la academia o la ciencia aplicada en el modelado de materiales, computacional de materiales, pues no se quede arraigado o encasillado en ese punto, ¿no? De que es que si no tengo un código de paga, pues no puedo llevar a cabo cálculos de estructura electrónica. No, eso es un pretexto mundano, ¿no? Uno puede investigar, uno puede empezar a correr desde lo más básico o modelos muy sencillos y con estas infraestructuras que nos ofrecen estas universidades, pues uno puede empezar a generar proyectos, ¿no? Entonces, esta es una forma de motivarlos a que sí, tienen un interés genuino sobre desarrollar, pero pues no están un poco espantados sobre la infraestructura, pues no se preocupen, ¿no? En México hay
este tipo de apoyos o este tipo de laboratorios que eh, simbólicamente pues ofrecen este tipo de recursos, ¿no? Eso es yo creo que la palabra clave, ¿no? Son recursos computacionales que en horas pues sí es dinero, pero pues como es solo proyectos que apoyan a la academia, pues es algo muy simbólico. Entonces, estén atentos por si les interesa, ¿ok? Bueno, este es el panorama general en México, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el mundo? Pues el mundo es el mundo, ¿no? No hay más palabras, ¿no? Entonces, el mundo avanza a su propia velocidad y, por ejemplo, nuestro vecino país como Estados Unidos tiene una clúster, un supercómputo como es el Titán, ¿no? Tan grande es que, pues, como pueden observar, pues tienen diferentes nodos conectados entre sí, diferentes gabinetes que, como les comento, algunos son procesadores, otros son base de datos, pero la finalidad de esto pues es generar un sinfín número de procesamiento de datos y pues les permiten utilizar esto para proyectos, ventas de equipos, perdón, ventas para particulares, ¿no? De tipo de cómputo, tipo máquina y como pueden ver, pues esto está en Tennessee, se llama Titan, este nodo, y pues les permite tener una infraestructura y a la vez, por ende, pues una investigación de vanguardia, ¿no? Lo que quiero decir con esto es de que permite llevar a cabo un sinfín de número de estudios, ¿no? En este caso, si hablamos de nanomateriales, pues un sinfín de número de investigación en nanomateriales. Pero bueno, como pueden ver también el cómputo de alto rendimiento, pues en predicciones em, eh, de modelos predictivos para cuestiones meteorológicas o física de partículas, etcétera, ¿no? Entonces, estos modelados nos permiten un sinfín de aplicaciones. Otras características en Europa, por ejemplo, pues este nodo de centro de supercómputo en Barcelona, en España, que se encuentra dentro de la capilla en Girona, ¿no? Entonces lo mantienen totalmente a bajas temperaturas para que el equipo de cómputo pues mantenga su velocidad de procesamiento. En Finlandia también tienen este nodo llamado Lumi, entonces les permiten generar un sinfín de número de datos. Ojo, no solo para la estructura, para estos cuestiones académicas, sino que ofrecen servicios para cuestiones privadas y pues hoy en día no han pues son rentables a la larga, ¿no? Entonces, es la diferencia ahorita, ¿no? Entre lo que se tiene en México, es lo bastante decente y creo que robusto. Sin embargo, considero que hay algo más allá, ¿no? Que se puede alcanzar como este tipo de centros de supercómputo, ¿no? En estos países que pueda permitir en México a seguir desarrollando investigación en cuestiones de análisis de datos, ¿no? Más allá de la parte de simulación de materiales, ¿no? Entonces, es un panorama general que me gustaría que tuvieran en mente, ¿no? A la hora ahorita de hablar de supercómputo de alto rendimiento. Entonces, en ese punto, ya que hablamos de la cuestión técnica, un poco de eh, lo que quiero aquí resaltar ahora es una motivación que no sé si a ustedes les puede interesar, pero bueno, particularmente a mí me llamó la atención, ¿no? A la hora de simular materiales. Eh, si nos retomamos a 1947, eh, empezaron a teorizar, a predecir los primeros modelos de grafeno, ¿no? Estos modelos teóricos de grafeno pues planteaban para ese tiempo pues no se tenía una infraestructura de cómputo tan robusta, pero bueno, se empezaron a estudiar pequeñas estructuras periódicas en el cual eh, desarrollaba un modelo o la estructura típica de panel del grafeno en ambas direcciones y se podía entender prácticamente lo que es la teoría de bandas, ¿no? O su espectro de teoría de bandas. Esto fue en 1947. Entonces, desde ese punto a la fecha, pues lo único que se tenía a nivel de conocimiento sobre el grafeno es esta parte, ¿no? Modelos teóricos, predictivos que iban evolucionando a medida que el cómputo también iba evolucionando. Entonces,
esta parte como que de entender la naturaleza de un material a nivel papel, como lo podemos ver así, es muy interesante porque pues ya se estaban proponiendo las sin fin aplicaciones, cómo afectaba su naturaleza electrónica dependiendo de la temperatura del material, tenía un carácter semiconductor, entonces estas partes de interés que se pueden desarrollar desde una base fundamental teórica, pues es muy interesante, ¿no? Entonces, estas contribuciones, por más, como le vuelvo a repetir, por más básicas que pudiera uno entender, son muy interesantes porque proponen aplicaciones, proponen funcionalizaciones, se proponen un sinfín de variantes que en ese momento, pues no se tenía, ¿no? No se tenía un laboratorio o las técnicas de laboratorio lo suficientemente ágiles, ¿no? Para poder llegar a cabo eso. Y no fue, como ustedes sabrán, hasta el 2006, Novelos, fue el pionero de llevar a cabo la fabricación de una película delgada del carbono, ¿no? En este caso, el famoso grafeno. Entonces, si vemos o notamos un poco en esta perspectiva, ya después del 2006 a la fecha, ha habido una revolución interesante sobre la estructura bueno, la fabricación y síntesis de los materiales a la nanoescala, ¿no? Y particularmente a la hora de restringir las dimensiones de estos. Lo que hemos visto, pues también, si lo ponen en perspectiva, desde la primera publicación, o una de las primeras publicaciones, ¿no? Puedo equivocarme, y ahí en la literatura me erré esta parte. La parte elemental es, como vemos la brecha del tiempo sobre las contribuciones teóricas que se estuvieron generando, ¿no? A partir de estos modelos hasta la síntesis del material, ¿ok? Entonces, estas contribuciones pues han de cierta manera contribuido a reforzar o bien motivar a la parte experimental a desarrollar métodos o rutas alternas de síntesis para que se pueda llevar a cabo la fabricación o el depósito de este tipo de materiales, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante, bueno, particularmente motivadora por la cual estudiar o simular nuevos materiales, ¿no? Y en ese contexto, pues, es muy importante porque reducimos tanto la brecha de conocimiento, se refuerza un poco más la motivación, se para este punto, pues, se pueden ahorrar recursos, ¿no? A la hora de ciertas aplicaciones que uno quisiera darle a este tipo de materiales al intentarlas haberlas comprobado a nivel teórico, ¿no? Evidentemente. Y bueno, de aquí en adelante, pues la revolución, ustedes ya la conocen, ¿no? Materiales de baja dimensionalidad o bidimensionales, pues hay un sinfín número de materiales de estas características y en el cual pues ahorita se están estudiando a gran escala, ¿no? Y con un sinfín de aplicaciones con las que pues ya las podemos palpar creo que a nivel industria. Ok, posteriormente, hablando o continuando hablando de alótropos de carbono, está el grafeno, ¿no? El grafino, eh, coloquialmente, ¿no? Así muy latinoamericano. Este modelo fue propuesto por Bachmann ay, perdón, en 1987. Este modelo, si lo ven, es una forma de modelo estructura bidimensional compuesta de átomos de carbono, pero la cual combina enlaces o átomos con hibridación sp y sp2, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para términos generales, pues la combinación de enlaces simples y triples enlaces, ¿ok? Los anillos de benceno se conectan entre sí mediante un triple enlace de carbono y estos pues se extendían a modelos periódicos, ¿no? Sin embargo, estas aproximaciones fueron descritas mediante métodos semiempíricos. O sea, para la infraestructura de cómputo que se contaba en ese tiempo era lo suficientemente aceptable y un modelo predictivo de la estabilidad de una nueva estructura, una nueva superficie plana, ¿no? Una nueva familia de alótropos de carbono. En ese sentido, pues de aquí en adelante las investigaciones fueron pocas, no hubo un gran boom en ese punto porque aún se continuaba con el grafeno, con los defectos en la estructura del grafeno y porque pues era el material más viable
a poderse a que se podía sintetizar, ¿no? Dada la estabilidad estructural. Sin embargo, el grafín también presentaba una característica estructural muy interesante, ¿no? Tanto el espaciamiento que hay entre los anillos de benceno y esta forma o este nuevo anillo característico de esta estructura. Entonces, esta, si se dan cuenta, fue en 1987 la primera publicación de este trabajo y no fue hasta el 2022 de que Nature reporta ya la síntesis estable o la síntesis un poco más, de una estructura igual laminar, una película de graphite, ¿no? En el cual pues ya se tenía la estabilidad y la ruta de síntesis para el cual sintetizar el graphite. Y, sí, y bueno, me regreso al punto principal, ¿no? De la charla. Entre 1987 al 2022, pues la brecha ahora se reduce, ¿ok? Entonces, las contribuciones teóricas que precedieron a la síntesis, pues ahora fue un poco más pequeña, pues porque la síntesis ahora fue más rápido de alcanzar. Y en ese sentido, pues las contribuciones teóricas han alcanzado un gran boom, ¿no? En esta parte. Entonces, es posible generar modelos teóricos o bien modelos simular algunos materiales que en la naturaleza aún no hayan sido reportados. Sí, hemos visto la historia de la literatura nos muestra que sí. Entonces, esta motivación de contribuir a las potenciales aplicaciones o a entender la parte de estructura electrónica de los materiales bidimensionales, pues es una motor principal de motivación a la hora de predecir o elucidar nuevos materiales, ¿no? Incluso, pues, probar nuevas variantes, ¿no? Antes de que estos puedan llegar a ser sintetizados en un laboratorio. Entonces, esta parte o esta brecha de cómo se redujo el tiempo o las contribuciones, pues nos habla mucho sobre ya la vanguardia tecnológica que ya estamos experimentando, ¿no? Tanto se reduce ahora el tiempo computacional y ahora también se reduce la ruta de síntesis. Entonces, combinar o hacer esta mancuerna interesante de predicción y, y el reportar la síntesis, pues es importante y para ello, pues se necesitan resultados. Y la teoría funcional de la densidad, pues creo que eso va a ser una herramienta elemental que nos permite proporcionar esos resultados y predecir a la larga, ¿no? Con estos nuevos herramientas que actualmente se cuenta, nuevos materiales. ¿A qué me refiero con nuevas herramientas? Hoy en día conocemos lo que es la inteligencia artificial, lo convivimos con ella y el mundo, pues, de la ciencia está cambiando, ¿no? No cabe duda. Los modelos de datos con el cual ahorita se capturan un sinfín de ellos nos van a permitir simplemente predecir nuevos materiales, nos van a permitir elucidar nuevas características, entender el comportamiento de estos antes de que lleguen a ser sintetizados, ¿no? ¿Y con qué fin se sintetizan o cuál es lo principal? Pues como hemos visto en todos los trabajos, en todas las motivaciones de trabajos de tesis, maestría, doctorado, proyectos, la aplicación, ¿no? La aplicación sería el santo grial o el enfoque en el cual nosotros generamos una investigación, proponemos una aplicación y queremos entender cuáles son los métodos o la viabilidad de nuestro material. Y en ese contexto, pues viendo este diagrama que me gusta mucho, precediendo sobre lo primero que hacemos es ver la tabla periódica, ¿ok? Vemos la tabla periódica, vemos los elementos, vemos aquellos que son abundantes, aquellos que no son nada abundantes, cuyas características específicas nos dan una aplicación selectiva, cuyas características generales nos dan otros sin fin de aplicaciones, pero en conjunto pues, nos permiten diseñar nuevos materiales, ¿no? Como estos actuales heteroestructuras de Van der Waals, por ejemplo. Y en ese sentido, pues los modelos teóricos pues, nos van a ayudar a entender o a describir las propiedades de estos a una escalabilidad lo suficientemente deseable, ¿no? Lo suficientemente aceptable con la finalidad de describir experimentos, ¿no? Lo que ocurre a nivel experimental, pues lo podemos generar mediante el modelado computacional o algunos modelos teóricos. Y en ese sentido, pues la ciencia computacional nos permite utilizar ciertos algoritmos, ciertos modelos, ciertas aproximaciones
con la finalidad de utilizar estos modelos teóricos, generar los resultados y bien, ya sea que el experimento coincida con la tendencia teórica o bien que que el modelo teórico coincida con lo que se está observando experimentalmente, ¿no? Eso pues la computadora nos lo va a decir, ¿no? Sin embargo, este proceso, como podemos ver, a la hora de llevarlo a la aplicación es fundamental, ¿no? La parte de cómo el modelado, cómo los resultados que se estén observando pues puedan describir un experimento o el experimento pueda describir o coincidir con el resultado experimental. Para ello, pues ya vimos los anteriores trabajos, ¿no? Sobre cómo los modelos teóricos a la larga coincidieron con la síntesis experimental. Entonces, puede haber una retroalimentación, una ida y vuelta en ambos sentidos, y esa esto, este reforzamiento que se tiene contra los resultados experimentales, con los modelos teóricos y los resultados en el modelado, pues nos permitirían tener un entendimiento muy, muy sólido de lo que está ocurriendo en nuestros nanomateriales. ¿Ok? Y actualmente, pues, lo que les platicaba, métodos de aprendizaje máquina utilizan esta base de datos para intentar predecir o generar una predicción de un nuevo material, ¿no? Ya utilizando algoritmos genéticos o un sinfín de diferentes arquitecturas ahí en la programación, pues se intenta predecir eh, las características físicas de los materiales con la finalidad de proponer una combinación o desarrollar uno nuevo que no esté planteado en este análisis. Sin embargo, aquí yo quiero hacer mucho énfasis, ¿no? Eh, bueno, quiero regresarme aquí. Como vemos, toda la evolución teórica, ¿no? Desde el experimento, los modelos teóricos, hasta lo que es la simulación computacional, ¿no? De los materiales. Y el hecho de generar los datos para que la inteligencia artificial utilice diferentes algoritmos y pueda predecir el nuevo material o algunos candidatos para poder ser sintetizados en laboratorio, pues es como que exponencial, ha ido exponencial. Y vamos a ver que eso es cierto, ¿no? Es una base de datos que se está incrementando muy velozmente. Sin embargo, mucho de ello va a depender sobre la calidad de datos que se esté alimentando, ¿ok? Es lo que es un pilar fundamental, ¿no? Si alimentamos una buena base de datos, pues a la larga vamos a poder tener una mejor predicción. Pero sorpresa, algo que es muy importante y que vamos a encontrar es que los modelos teóricos y la simulación computacional nos permiten generar diferentes aproximaciones, diferentes métodos numéricos y de la cual a la larga nos va a dar un resultado. Este resultado es muy interesante porque nos va a permitir ya sea describir un experimento o bien simplemente darnos un dato, ¿ok? Entonces, esta base de datos, ¿de qué la vamos a alimentar? ¿De una buena calidad teórico-experimental o simplemente de datos? Esa parte pues es muy ambigua, ¿no? No hay como que una definición clara dependiendo del tipo de algoritmo que se esté o tipo de predicción que se esté utilizando. Y desde ese punto de vista, pues hay que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar un modelo teórico que ya sea que nos permita generar un costo computacional lo suficientemente decente, pero a la vez que sea lo suficientemente robusto para describir todos aquellos fenómenos que estén ocurriendo en un experimento, ya sea los modelos de solvatación, o sea, un solvente, eh, o aquellos factores que estén contribuyendo a, a lo que está ocurriendo en el experimento, pues intentarlos introducir como otra variable en nuestro modelo teórico. Entonces, hoy en día se está haciendo inteligencia artificial y aprendizaje máquina para materiales, eso es cierto, pero sin cuestionar en gran medida si los modelos son homogéneos, ¿no? Si las aproximaciones tienen una generación de bases homogénea, ¿ok? Simplemente es aventar los datos por aventar y lo que vamos a entender es que las aproximaciones que hemos o que se pueden generar a partir de cálculos de teoría funcionales de la densidad, por ejemplo, pues va a depender mucho
o su calidad de estos va a estar muy correlacionado con la aproximación que se está utilizando. En ese sentido, pues es muy importante que tomen en cuenta que para llegar hasta la aplicación, ¿no? Desde lo que estamos, creo que lo que se hace mucho en la academia, pues hay una brecha importante que consolidar, ¿no? Y para ello, pues hay que entender muy bien sobre lo que ocurre a nivel experimental, el modelo teórico que estamos implementando y sobre la calidad, bueno, sobre la base de datos que estemos alimentando, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante de tomar en cuenta. Ok, ¿qué está ocurriendo ahorita, hoy en día con este boom? Eh, Viendo este gráfico, vemos que las publicaciones a partir de 1980, la teoría funcional desde la ansiedad pues, ha tenido un boom increíble, ¿no? Impresionante. Particularmente, pues, por todos los adelantos que hemos platicado a nivel computacional, por todos los aditamentos que han alimentado la teoría y también por la base de datos también o el aprendizaje de máquina que se ha estado utilizando. En ese sentido, vemos que el aprendizaje de máquina, pues a partir del 2000 en adelante, pues también ha tenido su carácter exponencial. Y en ese sentido, pues ya las dos áreas de investigación pues ya convergen, ¿no? Y esa convergencia pues ya nos hace pensar que al utilizar teoría funcional de la ansiedad para alimentar un aprendizaje de máquina, es importante considerar la calidad de resultados de estos, ¿no? En ese concepto general, pues es muy importante que tengamos un conocimiento básico, lo más elemental de qué tipo de aproximación estoy utilizando, por qué estoy utilizando esta aproximación y el aprendizaje en máquina supervisado va a permitir que, que, que lo que nos esté arrojando sea algo muy viable, pues sí, ¿no? De eso va a depender sobre la calidad de la base de datos que estemos alimentando. ¿Ok? Entonces, esta es otra estadística sobre el boom de las publicaciones en cuestión en teoría funcionales de la densidad. Eh, Está un poco, no está tan actualizada, pero bueno, lo que hace énfasis, lo que había platicado en láminas anteriores, sobre que después del descubrimiento del grafeno ha venido un boom interesante, ¿no? En entender o estudiar diferentes tipos de materiales con este tipo de aproximación. ¿Por qué? Porque nos permite reducir el costo computacional, porque nos permite generar una metodología lo suficientemente robusta que permita predecir las propiedades de estos materiales. Además que, como vamos a ver, es una teoría que nos da viabilidad de empezar a modificarla con la finalidad de generar diferentes variables, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y a la vez motivador para entender o bien que esto sea un complemento a la hora en momentos de caracterizar algunos materiales. Bueno, terminando el preámbulo general perdón, aquí quiero hacer un énfasis. Terminando, empezando el 2021, ya esta parte ha reducido considerablemente porque se han introducido nuevos métodos basados en la teoría funcionales de la densidad, pero que combinan la teoría funcionales de la densidad con otras aproximaciones que reducen considerablemente los costos computacionales y la aproximación las hace un poco más complejas, ¿no? El que quiero decir con complejas es de que podemos ahora utilizar modelos como potenciales reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos generar estructuras o materiales de mayor tamaño con potenciales reactivos que son alimentados con teoría funcionales de la densidad. Esto pues, nos va a permitir tanto generar más variables como un efecto solvente en nuestro sistema y también utilizar el efecto de la temperatura, la cual en la teoría funcional de la densidad no está intrínsecamente, ¿no? Entonces, esta parte quiero que lo vean así, ¿no? Una parte puede ser para entender el modelo básico, pero a la hora de intentar implementar más variables al sistema, pues nos tenemos que ir más allá de la teoría funcionales de la densidad y a utilizar otras aproximaciones, ¿no? Y en este sentido, pues es
eh, lo que me gustaría recalcar aquí. Bueno, en este punto vamos a empezar a hablar de métodos de estructura electrónica. Los métodos de estructura electrónica, pues vaya, son técnicas utilizadas para describir las propiedades electrónicas de los materiales y moléculas y basados en el principio de la mecánica cuántica, lo cual nos va a permitir obtener información sobre la distribución de los electrones en el espacio, ¿no? Así como los niveles de energía, densidad de estados y las interacciones electrónicas. En ese sentido, pues quiero como que punto elemental de este taller, pues que recordemos cómo describíamos al átomo más simple, ¿no? Al átomo del hidrógeno, mediante un protón y un electrón. Y mediante el modelo más básico de Bohr, pues hacíamos o simulábamos este diagrama. Entonces, este diagrama, pues más prácticamente como el sistema solar, pues nos describía cómo el electrón giraba alrededor del protón mediante una órbita, ¿ok? Y para este contexto, pues la física que desarrolla o que nos hace entender este fenómeno, pues está desarrollado por esta expresión de la energía. La energía, pues va a ser una combinación de la energía cinética del electrón más la energía potencial con la cual esté sometida con el protón, ¿vale? Entonces, para que el sistema esté de equilibrio, pues la sumatoria de estas energías pues, puede ser igual a cero. Y en ese contexto, pues tenemos una igualdad entre la energía cinética y la energía potencial, ¿no? La atracción, o el equilibrio de atractivo que tiene el protón y el electrón con respecto al movimiento que éste tiene alrededor, ¿no? Entonces, si nosotros resolvíamos esta expresión, nos topábamos con el radio de Bohr, ¿ok? Y terminábamos con el primer término de la energía en cuantificación al valor de n, ¿no? Que n pues nos hablaba un poco de cuando n era igual a 1, pues hablábamos del primer orbital ocupado, ¿ok? Entonces, esta cuantificación esta aproximación y cuantificación de la energía era lo suficientemente descriptible para entender cuál sería la energía para ionizar, en este caso, pues el átomo del hidrógeno, ¿no? Y pues encontrábamos que era un valor muy, muy alto, 13,6 electronvolts. Entonces, en ese punto, pues, podíamos entender o localizar al electrón en una región del espacio. Ahora bien, si utilizábamos este término o la solución de este término en función de onda, la función de onda pues simplemente tenía esta expresión, una exponencial sobre la cual solo va a depender o va a depender de la función radial, ¿no? La función radial pues simplemente depende de la distancia entre el núcleo y el electrón, o bien en el orbital que se esté girando. Y si normalizábamos esta función de onda, pues íbamos a encontrar una distribución de probabilidad. Ahora bien, ya esta función de onda pues tenía un sentido físico. El sentido físico pues radicaba, como podemos ver en este gráfico, sobre ahora en la región del espacio donde es más probable encontrar al electrón. ¿Ok? Entonces la distribución de probabilidad pues es la misma expresión que vemos aquí. Simplemente nos va a permitir entender la naturaleza de un solo electrón, ¿no? A partir de un modelo básico, clásico, ahora a partir de un modelo cuántico. ¿Ok? Entonces, para la función de onda que solo depende del radio de Bohr o de R, pues simplemente podemos encontrar la máxima probabilidad del electrón en esta región del espacio. Que si lo viéramos en 3 dimensiones, pues vamos a ver que es una esfera, ¿no? Entonces, esta técnica o este modelo para describir al átomo del hidrógeno, pues resulta lo suficientemente interesante, ¿no? Porque vamos a poder encontrar a un solo electrón alrededor de un protón, ¿no? En función de simplemente R. Pero bueno, esta es la solución para el átomo de hidrógeno. Pero ¿qué pasaba cuando cuantificábamos otras condiciones a la función de onda, ¿no? Ya sabíamos que la energía, pues, del núcleo, pues, nos iba a dar 13,6 electronvolts, ¿no? En el primer orbital. Pero ¿qué pasaba con las demás funciones esféricas, ¿no? Recordemos aquí simplemente que las coordenadas espaciales ahora tenían una conversión a coordenadas esféricas y ahora la solución a estas, pues, van a depender de los números cuánticos, ¿no? No vamos a deducir nada de esto ahorita en el taller, simplemente es algo dado por sentado cuando vieron un curso de química en la secundaria
en la prepa, no sé, vieron configuración electrónica y ahí entran en juego los números cuánticos. Y los números cuánticos, pues para solución de la función de onda del átomo hidrogenoide, pues tenían estas formas, ¿no? Porque ya entraban en papel la función esférica. Y para la función esférica, pues estaban ya condicionados las orientaciones, ¿no? En función del número, del número atómico L, ¿ok? Y el número subatómico o la subcapa de ML, ¿no? Entonces, así podíamos describir o ver las contribuciones de cómo se puede localizar el electrón cuando ya tiene un momento angular, ¿no? Y en ese sentido, cuando tiene un momento magnético y también en dónde puede estar en función de su spin. Y bueno, podríamos describir todas las funciones de onda para las diferentes condiciones de números cuánticos. Es para los orbitales 3D o los D, por así decirlo. Simplemente n pues va a ser la magnitud o cómo nos alejamos del núcleo. Y para los orbitales F, pues eh, por si no tenían una imaginación sobre cómo son, pues tienen esta forma, ¿no? Una doble contribución ahí del momento angular. Y también, pues, son muy interesantes, ¿no? A la hora de encontrarlos en su elemento, ¿no? Entonces, esta parte, pues, sale bueno, se entiende muy meramente para el átomo, las soluciones para el átomo de hidrógeno, ¿no? Y en función de su número principal N y las diferentes posibles ubicaciones del electrón alrededor de esta distribución de probabilidad. Entonces, a esto le conocemos nosotros como un orbital atómico, ¿ok? El orbital 1s, el orbital 2p, los orbitales 3d o nd y las distintas degeneraciones energéticas en las cuales los podemos encontrar. ¿Ok? Hemos encontrado, si quieren ver en términos generales, una solución a la ecuación de Schrödinger, ¿no? En función ahora de la distribución matemática en qué región del espacio va a estar el electrón, ¿no? Entonces, ok, muy bien. Ya sabemos que la función de onda pues, va a depender de los tres números atómicos y que los podemos descomponer en función de onda radial y a función de esférica, ¿no? La esférica nos va a dar la orientación y la forma y la distribución radial pues simplemente nos va a dar el tamaño de la función, ¿no? O la distribución. Ok, todo muy bien. Se entiende este tipo de configuración, lo que es la configuración del hidrógeno. Pero, ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos muchos cuerpos? ¿Cuál sería tener muchos cuerpos? Pues ahora sí, vamos a un problema un poco más complejo, vamos a elevar la complejidad del problema. Pero en este caso, después del hidrógeno, pues sigue el helio, ¿no? Y el helio, si vemos en la tabla periódica, pues el número atómico es 2. Entonces, la carga nuclear efectiva la podemos representar así. Y por lo tanto vamos a tener dos electrones orbitando en el mismo, en el orbital 1s, ¿no? Entonces, simplemente tiene que cumplir el principio de exclusión de Pauli para que los dos electrones pues tengan diferente giro, diferente spin y puedan coexistir en este orbital. Por lo tanto, ahora, si queremos describir este problema en el cual interaccione un núcleo con dos electrones, pues la cosa se vuelve un poco más compleja. ¿A qué quiero decir con esto? Ahora nuestro Hamiltoniano o nuestra descripción electrónica va a depender tanto de la atracción de un electrón como la repulsión de ambos electrones, ¿no? Del electrón 2, así como la repulsión entre el uno y el 2, ¿vale? Entonces, esta, esta expresión pues ya se vuelve un poco más compleja de escribir. Entonces, la función de onda para el átomo de helio y la energía del sistema. Hay que encontrar una solución a esto. Y vemos que los Laplacian pues, se vuelven más complejos, ¿no? A la hora de describir el movimiento del electrón de uno con respecto al otro. Si vamos a un sistema parecido, no sé, puede ser la molécula eh, perdón, a- con un anión, perdón, con un cation del hidrógeno, ¿no? de la molécula de hidrógeno. Ya, pues esto puede ser la distancia entre el átomo de un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno, y entre ellos se comparte un electrón. También hay un fenómeno de tres cuerpos en el cual pues, la repulsión y la atracción entre el electrón
y el elemento uno y el elemento 2 pues sea un poco más compleja de describir. En términos generales, pues si nosotros nos pasamos a este diagrama, pues vemos que el movimiento que afecta a una masa con respecto a otra, pues va a afectar a una tercera masa, ¿no? Entonces, el problema de muchos grupos es algo muy complejo y no hay una solución exacta desde este punto de vista para el átomo del helio. Por lo tanto, ya viendo el panorama, hay una complejidad, ¿no? Entonces, es necesario utilizar una aproximación que nos permita describir ahora este problema, ¿no? Cómo solucionar ahora sí la localización o en dónde va a estar el electrón, ya sea en una molécula o en un solo átomo, ¿no? Cuando hay dos electrones involucrados. Aquí quiero hacer énfasis que dada la naturaleza de los electrones, pues esta dinámica se hace más compleja, ¿no? Porque hay una repulsión y a la vez una atracción con el núcleo. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de describir esta aproximación? ¿Ok? En ese sentido, los métodos de estructura electrónica hacen énfasis en la ecuación de Schrödinger o una aproximación de esta, ¿no? Y simplemente esta tiene esta expresión donde está la contribución de energía cinética, la energía potencial, y vamos a obtener un eigenvalor o un valor a la función de onda que estemos utilizando. Esto pues va un poco más allá del principio de Heisenberg, ¿no? Sobre que ahora de encontrar nuestro electrón va a estar muy determinista, ¿no? Por esta relación. Pues sí, es una restricción de la mecánica cuántica. Sin embargo, si utilizamos la misma forma de la ecuación de Schrödinger aplicadas al problema de muchos cuerpos, pues vamos a intentar darle una solución más fehaciente o más predictiva sobre dónde vamos a poder localizar ese electrón. En ese contexto no quiero hacer de lado las contribuciones que hizo Paul Dirac en 1928, 3 años después, en el cual desarrolló esta sencilla expresión, ¿no? La ecuación de Dirac, la cual pues tiene una relación en función de la ecuación de Schrödinger, pero la de Dirac pues está más relacionada a fenómenos relativistas, ¿ok? Y pues la más sencilla de escribir, pero bueno, tiene también su gran contribución en modelos o teorías, modelos teóricos para describir los materiales, porque pues es muy elemental a la hora de utilizar ciertos fenómenos que se observa relatividad, ¿no? O fenómenos relativistas. Ok, a ver, no me sé. Por ahora nadie, bueno, nadie tiene la mano levantada, no escuché nada, ¿verdad? ¿Todo bien, verdad, Valeria? ¿Sigues ahí, Valeria? Perdón, un segundo, perdón. Es que ya, aquí estoy. Ah, ok, todo bien, ¿verdad? No, 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 no se ha oficiado nada porque no, yo me he ido y... Sí, sí, Ah, sí, ok, sí, perfecto, perfecto. perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, bueno, esta parte pues vamos a utilizar un modelo para intentar describirlo, ¿no? Entonces, ¿qué modelos o métodos de estructura electrónica hay? Particularmente, en términos generales, son cuatro, ¿ok? Y para estos cuatro, pues está el método de Hartree-Fock, en el cual ahora, si quieren, regresamos al mismo problema del átomo del helio, pero utiliza un término o un nuevo término cuántico interesante, el cual es el intercambio electrónico, ¿no? Describir las sensaciones o la dinámica que siente este electrón con respecto a este, ¿no? El intercambio que van a tener las contribuciones electrónicas. Y en ese sentido, pues tiene una expresión o este nuevo término de intercambio de Hartree. Después vienen los métodos post-Hartree-Fock, ¿no? Simplemente utilizar estos métodos configuracionales o acoplamiento de clúster, los cuales pues, se basan en encontrar la función de onda de Hartree-Fock, pero empezar a utilizar diferentes perturbaciones perdón, configuraciones en el cual el estado basal del que se encontró con el método de Hartree-Fock, pues puede hacerse una combinación lineal de un sinfín de configuraciones, ya sea dobles, triples, etcétera, con la finalidad de tener un mejor entendimiento sobre la dinámica del electrón en un sistema de muchos cuerpos, ¿no?
Ok, quiero hacer también énfasis aquí cuando yo mencioné sistema de muchos cuerpos, hacemos énfasis a esto, ¿no? A que el sistema de tres cuerpos ya es complejo, ¿no? Entonces, describir estas interacciones, pues nos va a permitir entender de mejor manera cómo es la dinámica o bien la repulsión entre el electrón y el electrón. También están los métodos de perturbación o Moeller-Pless, perturbación segunda, perturbación tercera, en el cual pues igual es obtener el hamiltoniano que describa el estado basal más las perturbaciones uno, 2 o 3, ¿no? E incluso más allá de estas. Estos pues tienen un alto costo computacional, un alto costo a la hora de predecir estas perturbaciones. Y si nos vamos a términos muy generales, pues las propiedades pueden oscilar dependiendo de la perturbación que nosotros estemos calculando. Pero bueno, eso es un problema meramente de la metodología, del método numérico, pero en sí son aquellos métodos que nos pueden permitir describir la dinámica electrónica en un sistema de muchos cuerpos. Y finalmente, la aproximación por la que hemos trabajado mucho, pues es la teoría de funcionales de la densidad. Y pues este esquema lo representa muy bien, ¿no? Como el problema de muchos cuerpos, o sea, un electrón, un catión, un ion, que tiene alrededor muchos electrones, pues hay un sinfín de interacciones, ¿no? De repulsión, de atracción, etcétera. ¿Cómo podemos este problema simplificarlo en una densidad electrónica? ¿Vale? Entonces, cuál, cuál sería la razón de que un funcional nos describe la densidad electrónica? Pues eso sería ahorita la contribución neta del método de teoría de funcionales de la densidad. Y en ese sentido, pues vamos a platicar muy brevemente, superficial, sobre cómo, cómo estos métodos pues, nos permiten obtener esta información, ¿no? Pero bueno, este sería el panorama general sobre aquellos métodos de estructura electrónica que nos permiten resolver el problema de muchos cuerpos. Y en ese contexto, pues vamos a hacer énfasis en la teoría funcional de la densidad, ¿ok? Vale, entonces, bueno. La introducción está aquí, ¿no? La tengo segmentada en parte A y parte B, pero vamos a irnos, este, como ir allá por partes. Entonces, si tenemos un sistema de muchos cuerpos, llámese una molécula de benceno, aquí representada por esta caricatura, pues hay que utilizar la ecuación de Schrödinger independientemente del tiempo para resolverla, ¿no? Entonces, R serían las posiciones de los electrones alrededor de esta molécula compleja. R mayúscula sería la posición de los iones, o sea, carbón e hidrógeno en esta molécula. Y obtendríamos, al utilizar un hamiltoniano, pues obtendríamos la energía del sistema. Para ello, el operador del hamiltoniano, con esta que identificamos aquí, tiene que poseer esta característica. Es un hamiltoniano total no relativista, ¿ok? Por lo tanto, vamos a usar un modelo semejante a la ecuación de Schrödinger, la cual, como vimos en la lámina anterior, es una ecuación para modelos no relativistas. Y con esta, pues vamos a intentar describir la naturaleza del sistema o bien la dinámica del sistema para entender dónde están los electrones o cómo se comportan los electrones, ¿ok? Entonces, el hamiltoniano no relativista tiene esta forma. Ya se las voy platicando. El hamiltoniano relativista tiene la energía cinética de los electrones, en función de R, pues están moviéndose alrededor de los iones, o sea, de los núcleos, más la contribución de la energía cinética de los núcleos, ¿no? Los núcleos inherentemente actúan como muelles, ¿no? Anclados entre sí, porque acuérdense, los núcleos, pues si lo ven en términos generales, son cargas positivas, pues un ion con carga positiva, pero pues hay una nube electrónica que funciona como un pegamento que los mantienen ahí, ¿no? Y que se están moviendo como un muelle, ¿no? Entonces, tienen una energía cinética, una contribución de energía cinética que se tiene que tomar en cuenta, más la energía potencial. Esta energía potencial va a ser la atracción meramente clásica entre el núcleo y el electrón, ¿no? Que ya conocemos vimos la forma simplista de describirlo con el átomo del hidrógeno, más la repulsión núcleo-núcleo, es la que les platicaba.
¿no? Estos, aunque estén así, están en movimiento y además hay una repulsión entre ellos por la misma naturaleza de cargas, ¿no? Entonces, hay una repulsión que hay que considerar en este sistema complejo. Y finalmente, la otra repulsión que nos interesa, pues es la repulsión electrón-electrón, ¿no? Dada la naturaleza de que los electrones son cargas negativas, que cargas negativas, como vemos, se repelen, entonces hay una repulsión de estos electrones, pero que en un sistema de muchos cuerpos coexisten, ¿no? Para formar esta molécula. De cierta manera, los electrones están ahí, ¿no? En esta nube, pero bueno, están lo suficientemente en su estado electrónico que permita que los iones puedan estar lo suficientemente juntos para formar la molécula del benceno, ¿ok? Entonces, en este punto vamos a utilizar la aproximación de Bohr-Oppenheimer. ¿Qué es la aproximación de Bohr-Oppenheimer? Bueno, considerando que la razón de masa entre el protón y el núcleo es muy grande con respecto a la masa del electrón, o sea, este es el caso ideal para el átomo del hidrógeno. Por lo tanto, la energía cinética que estemos cuantificando va a ser mucho mayor la energía cinética este, de los electrones, ¿no? Con respecto al núcleo. Por lo tanto, en simplificar ahora nuestra expresión, nos va a permitir reducir las variables en nuestro sistema. Esto es muy importante porque ahora podemos considerar que este movimiento o esta repulsión de los núcleos en un sistema de muchos cuerpos la podemos dejar como una constante, ¿no? Como una aproximación. Y esta constante pues va a ser una sumatoria de la repulsión meramente clásica de los núcleos, ¿no? Como bien les dije, eh, los núcleos actúan como muelles o anclas en la superficie, güey, pensando que esto está en la diapositiva anclados y que simplemente esta naturaleza repulsiva o este potencial es una constante, pues simplemente lo que van a sentir es una repulsión entre ellos. Entonces va a ser una contribución total de todas las de todas las repulsiones con respecto a la distancia entre cada núcleo. ¿Ok? Entonces, ok, aquí quiero simplificar que la ecuación de Schrödinger mostrada en las láminas anteriores, pues se reduce cuando las constantes son igual a uno, ¿vale? Es simplemente tener el panorama general del Hamiltoniano. Ahora bien, la aproximación de Bohr-Oppenheimer nos reduce el término del electrón con respecto al ion, ¿no? O al núcleo, obteniendo dos funciones de onda. Una función que solo va a depender de la repulsión y movimiento de los núcleos, ¿no? Y otra función de onda que va a depender tanto de la posición de los electrones con respecto a los núcleos o a los iones, por así decirlo. Donde entonces la contribución o la energía total del sistema ahora va a estar en manos de la contribución electrónica más la contribución de los núcleos, que como ya dijimos, los vamos a dejar aparte, vamos a calcular independientemente de esto. Y ahora bien, tenemos un nuevo Hamiltoniano, que lo denominamos Hamiltoniano electrónico. Este Hamiltoniano electrónico, pues, tiene esta forma, tiene la contribución de la energía cinética de los electrones, ¿no? De la sumatoria de todos los electrones, menos la repulsión que hay entre este, perdón, menos la atracción, perdón, menos la atracción que hay entre el núcleo y el electrón, ¿no? Es una atracción ahí meramente eh, clásica que conocemos, que ya vimos con el átomo de hidrógeno, más la naturaleza intrínseca de los electrones, que es una repulsión electrón-electrón, ¿no? Se repelen, entonces los electrones lo que quieren es tener una distancia de equilibrio, estar alrededor de su ion y localizarse, ¿no? En un estado electrónico. Y en ese concepto, pues lo podemos ver así. Antes habíamos visto que el problema de muchos cuerpos radicaba en que el movimiento de los iones tenían diferentes magnitudes, o sea, el vector desplazaba en diferentes sitios. Sin embargo, si consideramos a los núcleos fijos, ¿no? Aquí señalamos a los núcleos de color azul. Los electrones, pues va a ser la dinámica que vamos a intentar describir ahora, ¿no? Los electrones van a estar envueltas en un en un complejo movimiento y esto pues va a estar simplemente si lo vemos en una nube electrónica, ¿no? En una densidad electrónica. Entonces, dada una configuración o una posición fija de los núcleos, pues los electrones van a adoptar esa densidad electrónica y vamos a poder intentar describir su energía cinética
energía atractiva con los núcleos y la repulsión electrón-electrón, ¿vale? Entonces, esto es lo que simplifica el modelo de Bohr-Oppenheimer. La complejidad que pudimos haber tenido a partir de esta caricatura, ahora lo reducimos así, ¿no? Algo un poco más ecléptico, ¿no? En este punto y todo va a depender de cómo estén los núcleos, porque los electrones van a estar girando, se van a estar repeliendo, pero también van a querer estar cerca de los núcleos, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante o importante de la aproximación. Bueno, en ese sentido, para dar una introducción al DFT, tendremos que hablar ligeramente, bueno, o entender ligeramente la aproximación de Hartree-Fock, eh, en el cual la aproximación de Hartree-Fock, pues, es intentar describir la función de onda, ¿no? De los electrones en función de su posición. Acuérdense que R va a ser la posición del electrón con respecto al núcleo y de S, si no se recuerda, pues sería el spin, el estado del spin alfa o beta, ¿vale? Recordando esto que los electrones, como son fermiones, tienen que cumplir la regla de antisimetría y satisfacer el principio de exclusión de Pauli. Y para que esto pase, pues se tienen que generar una función de onda, o una función de onda de Hartree-Fock, mediante el determinante Slater. El determinante Slater nos va a permitir generar la antisimetría del electrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a obtener una función de onda nueva, ¿no? Dependiendo del número de electrones, vamos a generar una función de onda de electrones que simplemente al generar la antisimetría van a poder permutar simplemente sus posiciones y cambiando el signo, ¿no? Entonces esto va a poder cumplir la regla de exclusión, principio de exclusión de Pauli. Al utilizar esta nueva función de onda, pues ahora tenemos que la energía del Hartree-Fock va a simplemente estar relacionada con la energía electrónica, que esta HI es similar a la que vimos aquí, sin embargo, más un nuevo término. Este nuevo término es un medio, sería el intercambio que correspondía a la interacción electrónica, electrostática, vaya, a la repulsión electrónica que hay entre los electrones, más o menos, perdón, el intercambio electrónico, que aquí vemos los términos, ¿no? H correspondería a la energía promedio del electrón en un orbital, ¿no? Y J sería la repulsión electrostática promedio de los electrones, ¿no? Por la integrado de Coulomb, que esta pues simplemente se puede, se puede calcular en función de la densidad electrónica, ¿no? La repulsión electrostática promedio de una densidad electrónica. Y K sería el nuevo término, ¿no? Un término cuántico sería el intercambio originado por la antisimetría, ¿ok? Recordemos que los electrones tienen que cumplir el principio de exclusión de Pauli, entonces un electrón tiene que tener un estado, un spin arriba y otro electrón tiene que tener spin abajo. Por lo tanto, este fenómeno, esta dinámica, pues lo va a poder obtener con este nuevo funcional, ¿no? Bueno, perdón, sí, con este nuevo funcional. Entonces, en este punto el promedio de esta interacción entre el intercambio y la repulsión electrónica y el intercambio nos va a permitir ahora aproximar el modelo de muchos cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque este intercambio de electrones va a depender de la cantidad de electrones en nuestro sistema y ahí va a cumplir el principio de antisimetría, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una primera aproximación. ¿Cómo podemos calcular ahora el término de la energía cinética? Pues también se puede utilizar el modelo de Thomas Fermi, el cual pues genera un modelo de partículas de electrones no interactuantes como un gas de electrones uniforme y el cual tiene la siguiente forma, ¿no? Que decae a la densidad decae o se integra sobre 5 tercios y tiene esta función. Entonces, esto es un primer preámbulo a la teoría de funcionales de la densidad porque ya estamos esclareciendo que hay un término a la hora de generar o considerar todas las interacciones electrónicas mediante las repulsiones entre ellas, un promedio general en el espacio, pero también un intercambio originado por la antisimetría de la misma función de onda, ¿vale? Entonces, vamos a platicar ahora sobre los teoremas de Hohenberg-Kohn. Son los teoremas que preceden a la teoría de funcionales de la densidad o las bases a la teoría de funcionales de la densidad. Y esos teoremas simplemente generalizan lo que ya hemos visto. Vemos que se puede obtener la energía de un sistema bajo un potencial externo en su estado fundamental. Esto quiere decir que se puede describir la densidad electrónica, ¿no? Entonces,
Para una densidad electrónica hay un funcional, ¿vale? Entonces, este funcional va a depender del número de electrones y la posición y el potencial externo. Esto simplifica a la hora de describir que en vez de utilizar una función de onda que sea antisimétrica y que describa todas las interacciones electrónicas, ahora simplemente necesitamos la cantidad de electrones para generar una densidad electrónica. ¿Ok? Y esta densidad electrónica, pues la energía es un funcional de la densidad, por lo tanto vamos a poder obtener un potencial externo. El potencial externo lo podemos utilizar en nuestro hamiltoniano. El hamiltoniano podemos introducir para nuestra función de onda. Nuestra función de onda la podemos volver a encontrar en la densidad electrónica. ¿Ok? Eso es esta herramienta es muy interesante porque a partir del potencial externo, conociendo el potencial externo, podemos conocer la función de onda y a partir de la función de onda de un sistema de electrones no interactuando, podemos conocer la densidad electrónica. Por lo tanto, la energía que se esté proponiendo va a ser menor a la energía del sistema en su estado real. En ese punto, el segundo teorema permite aplicar el principio variacional, ¿no? En el cual la energía del funcional de la densidad va a ser una densidad de prueba, ¿no? En ese punto, pues simplemente a partir de minimizar la energía de funcional de la densidad, pues podemos encontrar la energía en su estado basal, ¿ok? Entonces, estos dos teoremas son base fundamental del DFT, porque pues en un principio nos permite decir que la energía es un funcional de la densidad. Conociendo la energía en su estado basal, pues podemos conocer todas las propiedades del sistema. Y el segundo teorema nos permite aplicar el principio de variacional, en el cual se puede minimizar la energía a partir de una densidad electrónica de prueba. Y esta densidad electrónica de prueba pues va a ser mayor o igual a la energía en su estado fundamental. Entonces, podemos aproximar ahora sí la dinámica de los electrones a partir del potencial externo y describir el estado fundamental de un sistema de electrones no interactuantes. El hecho verídico pues se radica en este manuscrito, ¿no? Publicado en 1964 por Hohenberg Co. Y en el cual pues prácticamente en el abstract plantean la idea fundamental y sencilla del DFT, ¿no? En cómo describimos un estado base del sistema de unos electrones que interaccionan como un gas de electrones uniforme, ¿no? A partir de un potencial externo, que fue lo que vimos después de hacer el esquema de Bohr-Oppenheimer, ¿no? Vemos que las posiciones de los núcleos están fijas, entonces la densidad electrónica está envuelta. Eso, pues al final es un potencial promedio, ¿no? Que está permitiendo que se genere una densidad electrónica. Entonces, si existe este funcional universal, ¿no? Que describe esta densidad electrónica, pues va a ser independiente, ¿no? Entonces vamos a poder describir cualquier energía o minimizar la energía en su estado base. Sin embargo, pues esto también tiene que obedecer al principio variacional con la finalidad de poder minimizar una densidad electrónica de prueba. Pero bueno, todo bien en los teoremas, pero en la teoría, pero no había la matemática que alimentara esta parte, ¿no? Del sistema de gas de electrones sistema de gas de electrones. Por lo tanto, se establecieron las ecuaciones de Cauchy, ¿no? Las ecuaciones de Cauchy ahora van a intentar utilizar esta aproximación mediante describir un hamiltoniano para un solo electrón de un sistema, ¿no? Vamos a utilizar esta expresión que vemos en esta ecuación, donde tenemos el término de energía cinética y un potencial efectivo. ¿Qué es el potencial efectivo? Ok, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a determinar que la función de onda de un electrón, pues nos va a dar la energía de este electrón envuelta en un sistema de, de densidad electrónica, ¿no? Entonces, el potencial efectivo, si lo desmenuzamos en esta expresión, es la energía cinética, pues ya la conocemos, ¿no? Es la dinámica de electrones y pues como ya vimos, podemos utilizar un modelo de Thomas Fermi que depende de la temperatura y generar la dinámica de los electrones, ¿no? En un sistema homogéneo. Eso está muy bien, ¿no? En la práctica describe muy bien la dinámica. Pero ¿qué pasa con el potencial efectivo? El potencial efectivo debe cumplir esto. Debe describir la atracción entre el ion y el electrón, que es atractiva. También debe describir el potencial de Hartree. El potencial de Hartree, pues, es una densidad electrónica repulsiva, ¿no? Como una densidad electrónica promedio se repelen entre sí, ¿ok? Y genera una nube electrónica
es una contribución. Y finalmente tiene un potencial de intercambio y correlación, que es el nuevo término que se está incluyendo. Ya se había incluido las ecuaciones de Hartree-Fock, pues la contribución de intercambio, pero acá hay una correlación electrónica, ¿no? Que esta correlación electrónica va a estar en función de la densidad de electrónica y de la energía. Entonces, el término de las ecuaciones de Cauchy ahora tiene, en función de la densidad electrónica, pues nos queda con esta expresión. El nuevo hamiltoniano, vaya, o la nueva descripción de la energía en función de las ecuaciones de Cauchy, que es el que vemos aquí, tiene esta forma. La energía de electrones independientemente, que no están interaccionando, simplemente es para un electrón. La contribución de Hartree, que vemos aquí. El potencial externo, que simplemente es la atracción entre el núcleo y los electrones. Y la energía de intercambio y correlación, ¿no? Esta corrección pues va a permitir hacer un contrapeso sobre el fenómeno que estamos describiendo. Y por lo tanto, para minimizar la densidad electrónica se resuelve mediante un método de autoconsistente, ¿no? En el cual tenemos una densidad de prueba, utilizamos tenemos que igualarla a su estado fundamental y esto pues nos va a permitir tener la densidad electrónica de un número de n de electrones, ¿no? Entonces, la expresión nueva que estamos encontrando con las ecuaciones de Cauchy es esta expresión, ¿no? ¿Qué diablos es ahora el funcional de intercambio y correlación? Bueno, pues esta es el reto ahora en la teoría funcional de la densidad, es describir un nuevo operador de la densidad electrónica que tenga la contribución de intercambio y correlación, ¿no? Pero para esto, pues, no se conoce la forma exacta. Ya para ello utilizamos aproximaciones de la mecánica cuántica o modelos predictivos que nos permitan entender la naturaleza de intercambio y correlación electrónica. Y bueno, pues esta parte pues son las contribuciones que le dieron a Walter Kohn el Premio Nobel de Química en 1988 sobre cómo describir o cuáles son la teoría de Kohn, cómo aterrizarla en un modelo ideal de un sistema de electrones no interactuantes. Y este sistema de electrones no interactuantes pues se pueden resolver ahora sí mediante simplificando la matemática, ¿no? Entonces, vamos a tener un desarrollo general y vamos a ver el modelo. Bueno, la energía, como ya vimos, no está en función de la densidad electrónica, ¿ok? Y los términos que envuelven a la densidad electrónica, como ya conocemos, es la energía cinética de electrones no interactuantes, la energía repulsiva, ¿no? De promedio de los electrones, el potencial externo, que simplemente es la atracción entre los núcleos y los electrones, y la energía de intercambio y correlación en función de la densidad electrónica, ¿ok? Si vemos que los términos de energía cinética, potencial de repulsión e intercambio, perdón, intercambio y correlación están solamente en función de los electrones, pues ahora podemos simplificar nuestras ecuaciones de Cauchy, ¿no? Ahora con un potencial efectivo o un potencial de Cauchy, en el cual simplemente el potencial de Cauchy va a tener estos términos en función de los potenciales, ¿no? Una vez haciendo el principio variacional, pues podemos minimizar esta nueva aproximación y la pregunta es ahora es, ¿cómo encontrar el término de potencial de Hartree? Pues ya lo podemos cuantificar. El potencial externo es un potencial promedio y el potencial de intercambio y correlación, pues vamos a ver que va a depender mucho sobre la energía en función de la densidad electrónica o cómo cambia, ¿no? Y bueno, nuestros nuevos operadores o nuestra nueva forma o forma de las ecuaciones de DFT, es resolver las ecuaciones de Cauchy, es resolver el operador hamiltoniano para una energía de un sistema de electrones no interactuantes. Entonces, esta nueva densidad electrónica lo podemos ver como un subconjunto de todas estas interacciones promedio. Entonces, estas interacciones promedio, pues las vemos en este diagrama, ¿no? Si nosotros cuantificáramos la interacción uno por uno, pues regresaríamos al problema de muchos cuerpos, en el cual tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger para cada uno de los cuerpos, o utilizar una aproximación de Hartree-Fock, por ejemplo. Y además, este sistema, como está restringido a un potencial externo, pues hay que describir bien la interacción electrón-núcleo. Ahora bien, si hablamos la forma equivalente en función de las ecuaciones de Cauchy, pues los electrones están inmiscuidos en esta densidad electrónica, ¿ok? La densidad electrónica, pues la utilizamos un potencial efectivo para intentar describir la forma de la densidad electrónica y los electrones, recuerden, no están interactuando entre ellos, simplemente están ahí
adentro de la densidad electrónica. Ahora bien, utilizamos el principio variacional para resolver esto y nos vamos a encontrar que el término que va a describir la dinámica de los electrones, pues va a ser este nuevo parámetro, que pues simplemente va a depender de la energía cinética de los electrones que no interaccionan, menos el verdadero parámetro de electrones que sí interaccionan, ¿no? En este caso, la energía cinética de electrones que sí están interaccionando. Y también sobre la diferencia entre las energías repulsivas entre los electrones que están interaccionando, menos este potencial promedio de Hartree que hemos metido a nuestro Hamiltoniano. Entonces, la dinámica de los electrones va a estar descrita por el intercambio y correlación, ¿no? Que ya vimos que simplemente son estos dos deltas de energía o deltas de contribuciones, ¿no? Uno va a depender de la energía cinética y otro va a depender de la repulsión electrónica. Entonces, el potencial efectivo que vemos en las ecuaciones de Cauchy, pues simplemente es aproximar nuestro modelo, nuestro nuevo modelo de interacción hacia este descriptor, ¿no? Cómo vamos a aproximar esta descripción o este fenómeno de la mecánica cuántica? Pues mediante distintas aproximaciones del DFT, ¿ok? Entonces, hemos visto o estamos viendo la transición de que resolver nuestro problema de forma cuadrada es compleja e involucra muchas interacciones. Ahora simplemente a suponer que los electrones no están interactuando entre sí y simplemente el término de intercambio y correlación va a compensar lo que estemos sobrecalculando, lo que estemos subestimando, ¿no? Entonces, esa es la premisa del DFT, ¿no? Ahora vamos a utilizar un principio variacional que minimice esta energía para intentar describir la forma equivalente, ¿no? La energía en el sistema real, que evidentemente, dada el segundo teorema de Hohenbrand-Kohn, va a ser igual o mayor a la energía en su estado base. Y bueno, esta es una característica general de las ecuaciones de Cauchy, ¿no? Tiene el potencial colómico de repulsión, este potencial, este potencial externo, pues simplemente es la atracción entre el ion y el núcleo, perdón, el ion y el electrón con los electrones de valencia, y el potencial de intercambio correlación, que sería el término que describe la dinámica de los electrones. Y bueno, ¿qué es el método autoconsistente? Pues es el método que nos va a permitir proponer la densidad electrónica, una densidad electrónica de prueba, y mediante esto, pues construir el potencial de Cauchy. Como ya sabemos, el potencial de Cauchy trae estos tres términos. Resolvemos las ecuaciones de Cauchy, principio variacional, calculamos una nueva densidad electrónica. Si esta densidad electrónica es autoconsistente con la que se introdujo, pues, y converge, pues ya tenemos la energía del sistema. Si no converge, repetimos el proceso hasta generar una densidad electrónica que pueda converger o bien que sea consistente con la densidad electrónica de prueba, ¿no? Entonces, este proceso es iterativo, ¿no? No tiene más complejidad, y esto es lo que se alimenta o el algoritmo de la teoría funcional de la densidad a partir de un potencial de intercambio-correlación. Bueno, una vez teniendo la energía del sistema, como establece el primer teorema de Hohenbrand-Kohn, una vez teniendo la densidad electrónica que describe la energía del sistema, pues tenemos todas las propiedades en su estado basal, como la densidad electrónica, niveles de energía, momento de dipolo, propiedades electrónicas, propiedades magnéticas. ¿Ok? Entonces, los códigos de estructura electrónica basados en la teoría funcional de la densidad van a hacer esto, ¿no? Van a intentar resolver estas ecuaciones o esta simplificación de problemas de muchos cuerpos, agregando un funcional de intercambio-correlación, ¿no? Y este funcional de intercambio-correlación nos va a permitir a contrarrestar lo que estamos sobrecalculando, ¿no? En este caso, la dinámica de los electrones en un sistema de muchos cuerpos, ¿vale? Entonces, este es un esquema como el que acabo de mostrarle, pero un poco más simplificado, ¿no? Ahora, el método autoconsistente, como ya vemos, construye el potencial de Cauchy, nos permite resolver las ecuaciones de Cauchy, obtener una densidad electrónica de un número de electrones y simplemente, si el sistema converge, pues tenemos todas estas propiedades. Ahora bien, es muy fácil decir, bueno, voy a generar un potencial, voy a aproximar el potencial de intercambio y correlación. ¿Qué información tiene? Ok,
El potencial externo que estamos nosotros incluyendo, pues contiene la información de los electrones de valencia, contiene la atracción o la carga nuclear efectiva, contiene un pseudopotencial que intenta describir cómo es la carga nuclear efectiva con respecto a la cantidad de electrones en la última capa. Y también debe contener pues la repulsión entre los electrones de la última capa, ¿no? Acuérdense que no todos los elementos químicos contienen las mismas características, algunos contienen más estados electrónicos de valencia. Y finalmente lo podemos describir mediante funciones de onda plana o orbitales atómicos eh, extendidos, ¿no? Con funciones gaussianas. Y esto pues nos da pie a utilizar diferentes aproximaciones, diferentes códigos que nos permiten de encontrar o construir potenciales de Cauchy que nos permitan describir las propiedades del sistema, ¿no? Llámese átomos, moléculas, superficies, cristales, etcétera. Entonces, eso es importante de la teoría. Bueno, lo más relevante de la teoría, por mencionar una característica principal. Y bueno, ¿qué funcionales de intercambio y correlación encontramos? El término, pues, es elemental del, del primer teorema de Hohenbrand es, hay un funcional que minimiza la energía. ¿Ok? ¿Cuál es ese funcional universal? No lo conocemos, pero sabemos que en función de la energía, pues este tiene intercambio y correlación. Entonces, estos términos de intercambio y correlación necesitamos utilizar aproximaciones. Una de las primeras aproximaciones es la densidad electrónica, ¿no? La que conocemos como perdón, aproximación local de la densidad electrónica, o bien la aproximación local de la densidad de spin, en el cual tiene el término electrónica, pues tiene este término, ¿no? Simplemente es una función que depende del spin y decae igual a 4/3, muy parecido al modelo de Thomas Fermi, pero pues ya tiene una parametrización más compleja para describir la densidad electrónica. El método de LDA, pues, o el gas electrónico homogéneo, pues la idea simplemente es que el intercambio y la correlación electrónica tengan un modelo homogéneo de electrones y que permitan describir esto. Sin embargo, dado que simplemente estamos usando una aproximación, a veces subestimamos estas contribuciones y nos pasamos en términos de contribuciones energéticas. La más utilizada hoy en día, bueno, una de las más utilizadas es la aproximación de gradiente generalizado, que el término de intercambio correlación, pues en este punto está basado en que el gas de electrones no es uniforme, ¿ok? Tiene un gradiente y las correcciones al gradiente, pues son no locales, ¿no? Entonces, este término de gradiente generalizado, pues simplemente utiliza las contribuciones de LDA, pero aplicando un gradiente al integral. Y pues ahora podemos utilizar tanto el término de intercambio correlación en función de este gradiente y describir de una manera más puntual cómo la densidad electrónica en ciertos puntos o en ciertos bordes, llámense de superficies o moléculas, pues decae, ¿no? O tiene un gradiente dependiendo la naturaleza en sí de nuestro sistema. Entonces, tiene un principio más general de cómo describir la densidad electrónica en términos de que no es un gas uniforme de electrones o un mar de electrones, no, esto va a depender mucho sobre los elementos o el potencial que estemos utilizando. Entre los métodos más conocidos de gradiente generalizado o GGA, se encuentra el modelo de John Perdue, en el cual pues es muy utilizado para sólidos y moléculas y tiene esta forma, ¿no? El gradiente, pues normalmente este tipo de funcionales se describen o se abrevian con los acrónimos de los autores y pues simplemente establecen los parámetros que estuvieron o las aproximaciones que estuvieron generando para minimizar su funcional o para describir la dinámica electrónica en un sistema, ¿no? Entonces, el de Perdue pues tiene un factor de intercambio que reduce la densidad electrónica, o sea, para reducir esa subestimación y contiene unas constantes, ¿no? Y la correlación pues tiene como la del gas uniforme de libres y considera la del el spin, ¿no? Otro funcional de intercambio de correlación ampliamente utilizado, mayormente como vemos en este gráfico para áreas de la química computacional, es el B3-LIB.
Se le conoce como un funcional híbrido porque combina los métodos de LDA y GGA anteriormente mencionados. Y además contiene parámetros semiempíricos, ¿no? Que son utilizados a partir de energías de atomización, potenciales de ionización, afinidades electrónicas, etcétera, ¿no? Entonces, esta aproximación es lo suficientemente utilizada, particularmente en el área de la química computacional. En el área de la ciencia de materiales, como pueden ver, pues se aleja un poco, pero para describir ciertas reacciones químicas o ciertos parámetros o energías de activación en sistemas químicos, pues es muy, muy atractivo, ¿no? Y pues es una forma también de que el intercambio de correlación pues tenga diferentes, se amalgame de diferentes aproximaciones con la finalidad de dar una mejor descripción al modelo de dinámica electrónica. Y bueno, hay un sinfín de funcionales de intercambio y correlación que, como vemos, en términos generales, intenta describir la dinámica de los electrones. Y bueno, en este gráfico la idea básica es que a partir de la ecuación de Schrödinger reducimos el problema de muchos cuerpos a una aproximación de Bohr-Oppenheimer. Podemos tratar la dinámica de los electrones mediante, yo digo, tres vías. Ah, bueno, esto ya depende un poco de la literatura, pero mediante la teoría funcional de la densidad y métodos Hartree-Fock y post-Hartree-Fock, ¿no? Por eso digo tres. Y particularmente es que los métodos Hartree-Fock pues utilizan estas configuraciones del estado basal de la función de onda y los métodos de DFT pues se encargan de pulir este funcional o este intercambio y correlación en el término de las ecuaciones de Cauchy, ¿no? Como podemos ver, en este modelo que le llaman escalera de Jacob, este, utilizan este término, ¿no? Como que la precisión química es el cielo, o sea, la precisión que lleguemos a obtener a partir de los distintos funcionales o aproximaciones van a determinar qué tan complejo es nuestro sistema. Y para ello, pues podemos utilizar desde lo más elemental en la Tierra, que es el LDA, hasta lo más complejo, que ya son métodos dobles híbridos, ¿no? Como les comentaba anteriormente, hay funcionales de intercambio correlación que van agregando ciertas aproximaciones, se van acomodando a ciertos descriptores y estos a su vez pues van mejorando la predicción de las energías de los sistemas o las propiedades que queremos de los materiales. En ese sentido, quiero hacer énfasis que hay un alto costo-beneficio, ¿no? Nosotros podemos ir escalando entre el método simple de Hartree, que si recuerdan solo considera el intercambio, hasta los métodos más complejos que consideran intercambio y correlación en función de DFT, donde el costo computacional se va elevando, ¿no? Se van, las iteraciones, el proceso o la dinámica de los electrones se vuelve más compleja y por lo tanto estamos pagando un costo computacional muy, muy alto. Sin embargo, no todo esto es como parece. Hay métodos híbridos que por su naturaleza utilizan métodos o parámetros semiempíricos o empíricos, etcétera, o datos experimentales, ¿no? Y particularmente se van perdiendo la física de la densidad electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que van perdiendo la naturaleza, con lo cual uno intenta describir el fenómeno de densidad electrónica y pues van moldeando un nuevo funcional de intercambio de correlación en función de ciertos parámetros que están observando en el laboratorio o que se están estandarizando. En ese punto, pues alcanzar la precisión química requiere un alto costo, tanto computacionalmente como perdiendo un poco la física del problema, ¿no? Porque pues ya estamos entablando, que estamos simulando sistemas que no se estén asemejando a la realidad. Y en ese sentido, bueno, aquí vemos un gráfico, ¿no? De intercambio correlación, de las siglas de intercambio correlación, y en ellas pues está el mosaico de todo el sinfín de funcionales que existen hoy en día para describir esta dinámica en el DFT, ¿no? Hay un sinfín de funcionales híbridos, meta-GGA, doblemente híbridos, GGA, etcétera, que se están utilizando para dar datos, para correlacionar datos teóricos y experimentales, para describir la ionización de una molécula, etcétera, etcétera, ¿no?
Sin embargo, pues se utilizan indiscriminadamente porque, pues, porque converge más rápido, porque el tiempo de cómputo es muy rápido, porque mi tiempo de cómputo es mucho y tengo un MetaGGA que me da un gap de, no sé, de 2.5 electron volts, muy semejante al experimental, etcétera. Sin embargo, me da un parámetro de red muy largo. O sea, esta es la parte que no se está, que se tiene que tener cuidado a la hora de escoger una metodología en el DFT, ¿no? Escoger un funcional de intercambio de correlación que intente describir con mejor precisión a nuestro sistema. ¿Vale? Entonces, estos comparados a los métodos, pues la ventaja es eso, el tiempo de cómputo, ¿no? Podemos tener a precisiones muy semejantes, pero simplemente con cambiando el funcional podemos mejorar nuestra precisión en los resultados de FT. Y bueno, ya por terminar hoy, quiero platicarles un poco del papel de la superficie que tiene esto en la ciencia de ingeniería de materiales, ¿no? Por ejemplo, la superficie de óxidos metálicos, bueno, de óxidos metálicos y particularmente estos óxidos compuestos por metales de transición, juegan un papel importante en la catálisis heterogénea, ya que los catalizadores activos eh, o como soportes de catalizadores metálicos nanoestructurados, tienen una dinámica en sus orbitales d. ¿Qué quiere decir una dinámica complicada o una dinámica compleja? Es de que son orbitales degenerados, por lo tanto hay una gran correlación electrónica entre lo que ocurre a nivel de localización electrónica entre sus electrones. Por lo tanto, se tienen que utilizar, aparte de un funcional, se tiene que generar una ampliación más allá del DFT mediante un parámetro Hubbard para describir esta correlación, o bien si queremos interpretar aquellas interacciones de segundo orden, pues que no son químicas o físicas, pues tendríamos que también considerar interacciones de tipo Van der Waals en nuestra aproximación del DFT, con la finalidad de describir al sistema. Entonces, como hemos visto, para el día, bueno, plática, ya para terminar esta parte de este bloque introductorio del DFT, eh, el término, bueno, viendo la expresión general de la forma exacta de la ecuación de Schrödinger y aterrizándolos a las ecuaciones de Cauchy, pues es muy bonito, ¿no? Tenemos ahora sí la contribución de repulsión electrostática promedio y ahora necesitamos calcular el potencial de intercambio de correlación. Pero hay un sinfín de funcionales de intercambio de correlación que sobreestiman o subestiman los valores de la energía. Entonces, seleccionar o bien compensar el costo-beneficio del cómputo a la hora de utilizar estos cálculos, pues es importante, ¿no? Y en ese sentido va a depender mucho sobre qué tipo de material, qué tipo de modelado queremos hacer. Entonces, aquí o parte de lo que vamos a ver en los siguientes días es que no importa en ese sentido es si nuestro sistema es muy complejo, si utilizamos un nivel de teoría muy alto, ¿no? Lo importante es aquí es qué información valiosa o qué interpretación valiosa podemos obtener a partir del modelado de materiales, ¿no? Y sabiendo que todo esto son variables en nuestra estructura robusta teórica, pero podemos reducir los parámetros para interpretar los resultados, ¿no? Esa es la parte elemental que basa en la teoría, ¿no? Que podemos rescatar. No hay que complejarnos. Y entonces, para esa parte, quiero terminar casi con esto, ¿no? Si uno conoce o entiende bien la densidad electrónica y sabemos que la podemos, de dónde obtener, pues podemos también pasarnos a la parte del espacio recíproco, ¿no? A partir de el espacio real o conociendo la densidad electrónica, pues podemos encontrar todas aquellas parámetros o patrones que hay en una difractograma y mediante el factor de estructura, pues encontrar esta coincidencia con la parte teórica, ¿no? La parte experimental. Entonces, hay una correlación directa entre cómo el análisis estructural de los materiales pues nos lleva a tener una densidad electrónica, ¿no? Y viceversa, ¿no? Podemos
pasar de una fase a la otra o de un espacio a otro, siempre y cuando entendamos que la densidad electrónica que nosotros tengamos, pues viene de un producto de factores de la dinámica electrónica, del potencial, de contribuciones que sabemos que emanan de la filosofía del DFT, ¿no? Y para ello, pues vamos a hablar la próxima sesión de la filosofía de algunos códigos, cuál es su base y cómo podemos interpretar los resultados y con base a ello, pues, eh, poder empezar a utilizar estas herramientas. Ya si tienen curiosidad, pues esta metodología que prácticamente intenté reducírselas a unas cuantas diapositivas, está implementada en un sinfín de códigos, como vemos aquí. Si ustedes googlean así esa lista que está en la presentación, van a encontrarse con esto, ¿no? Y como les mencioné al principio de la plática, algunos son de código con licencia, otros son códigos académicos, otros son códigos libres, etcétera, ¿no? La teoría, el marco teórico es el mismo, ¿no? Es utilizar una densidad electrónica para resolver un problema básico, ¿no? Sobre cuál sería la energía o la densidad electrónica o el funcional que minimice esa densidad electrónica. Y por ello ustedes, una vez obteniendo eso, van a obtener todas las propiedades del sistema en su estado basal. Entonces, por si tienen curiosidad, ahí está la lista. Cada código tiene una filosofía, del algoritmo, pero bueno, la idea básica es esa, ustedes pueden tomar iniciativa propia y empezarse a empalmar con algún código. Y vamos a ver algunos en el taller, eso sí. Pero bueno, uno les muestra las herramientas y ya depende de ustedes, interesarse, ¿no? Eh, bueno, por hoy creo que termine María. No sé si tengas algún comentario adicional. No, por mi parte no, pero más bien podemos abrir la Sí, de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat o alcen la mano y les damos la palabra. claro. Mientras se animan o no se animan, Ujú, sí, claro. les recuerdo que ya les compartí el link del formulario de asistencia. Es importante que lo llenen al finalizar de cada sesión porque de ahí vamos a sacar nuestras constancias de asistencia, ¿va? ¿Hay alguna duda, muchachos? Si no, no se preocupen. Yo creo que las va a ver después. Yo creo que sí. Sí, no, sí, Sí, adelante. bueno, yo tengo una duda. Yo he trabajado, bueno, actualmente estoy trabajando en el área de materiales, pero con moléculas un Ujú, poquito más grandes que los materiales eh, que aquí presentan, ¿no? Nanomateriales. En este caso, el procedimiento para trabajar con estos códigos, como, bueno, yo trabajo con Orca en este caso y he trabajado con NWK. ujú. Entonces, no sé si es el mismo procedimiento o cambian algunas cosas. ¿A qué te refieres con mismo procedimiento? ¿Hablas de las soluciones o...? Ajá, no, de la o- metodología, o sea, es el mismo, bueno, la misma solución de las ecuaciones de Kohn-Sham y, ok. y Ujú, toda esta parte que nos mostró en un inicio para trabajar con tanto con nanomateriales como con, bueno, en mi caso que son moléculas orgánicas. ujú. Sí, exacto. Muy buena pregunta. Particularmente va a depender, como tú dices, de los códigos que me mencionaste. Particularmente, esto es Orca y NewChem utiliza, creo que orbitales, base de orbital, de funciones base gaussianas. Y entonces, este tipo de códigos, o bien la densidad electrónica que estemos alimentando a la hora de construir nuestra densidad electrónica de prueba, pues va a depender de si utilizamos funciones de onda planas, esto llámese para sistemas extendidos o cristales o periodicidad. Y en tu caso que estás usando moléculas o sistemas eh, sin restricción de dimensiones, o sea, de cero dimensiones, pues es más fácil computacionalmente utilizar orbitales atómicos, ya sea gaussianas o determinantes Slater, que le llaman también.
porque nos permite utilizar una aproximación en función de los elementos químicos que estemos utilizando, ¿no? Dado que no tenemos una periodicidad en el espacio recíproco que tengas que cumplir, pues simplemente tu densidad electrónica de prueba se reduce a utilizar orbitales o combinación lineal de orbitales atómicos. Ok, Ujú. muchas gracias. Y otra pregunta, en el Sí. caso, por ejemplo, de que si yo quisiera, bueno, para estudiar moléculas y toda la parte de la densidad electrónica, pues es con ORCA, ¿no? Si son como tal moléculas, pero si quisiera, por ejemplo, estudiar la interacción de estas moléculas, por ejemplo, soportado sobre un material para hacer un electrodo, ahí Ujú. ya tendría que utilizar otro tipo de herramienta de cálculo o puedo seguir utilizando ORCA, por ejemplo. Ok. Ya tendría que Bueno, migrar a otro código. sí, exacto. Muy buena pregunta. Parte de esas inquietudes, son situaciones técnicas, las llamo yo, porque te puedes quedar con tu código y generar una aproximación que intente reproducir lo que quieras observar. Sin embargo, perdón por regresarme tanto, exacto. Sin embargo, la parte de introducción al código, que será la próxima sesión, quiero hacer énfasis que no hay que tener miedo a emigrar de códigos. Yo creo que nos hace a todos muy ágiles para eso. Yo te sugeriría emigrar de código. ¿Por qué? Porque las propiedades periódicas que se observan en un sólido no son las mismas que se observan en una molécula o en un sistema extendido. Llámese que tú quieras, no sé tu molécula, pero la quieras interaccionar con grafeno y tú digas, pues hago una oblea de Sí. grafeno. Sí, no, exacto. Las obleas de grafeno, yo tengo esas experiencias simulándolas, se pandean, se curvan, dependiendo de lo que estés soportando. Entonces, en un sistema periódico puede ser que no ocurra ese fenómeno, que pues, la periodicidad permita que tu estructura sea lo suficientemente estable y predecir adecuadamente lo que esté ocurriendo. Entonces, eso va a depender mucho de lo que tengas a la mano, ¿no? Y lo que quiero mencionarles es de que se puede utilizar códigos abiertos como Orca, Siesta, Quantum Expresso, etcétera, ¿no? Hay varios códigos que pueden emigrar ustedes para no sentirse agobiados a la hora de modelar otro tipo de sistemas. Muchas gracias, doctor. Ujú. Gracias. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, además de David? Parece que no. Ok, perfecto. Agradecen mucho por la primera sesión, de hecho. Entonces, Gracias. pues si no hay más por el momento, damos por terminada esta primera sesión y Ujú. nos vemos mañana a la misma hora. Perfecto. Nada más Buena- respondiéndole rápidamente a Diana, sí, la grabación la subiremos a el canal. Bueno, yo espero que la podamos subir al canal del capítulo o del instituto, ¿va? Y de cualquier forma se las enviamos. Ok, muchas La, gracias. la liga de Ajá, sí. Ok, bueno, parece que no era nada. Gracias y hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego.